El mes de octubre del año 2017, el ministro de Comunicaciones, Aldo García, dijo a los medios de comunicación que se había llegado a un feliz acuerdo con la empresa Odebrecht, empresa que no finalizó la carretera de Cocales a Tecunumán. En esa ocasión, el ministro explicó que el Estado no tendrá que resarcir a la empresa a pesar de la terminación anticipada del contrato. Esto porque el gobierno se ve afectado por el incumplimiento de la empresa. Sin embargo, después de las capturas por el caso Odebrecht, el pasado fin de semana la empresa se negó a firmar el documento y con esta acción el gobierno no puede intervenir en el trabajo de la carretera anteriormente mencionada. Con la firma del desistimiento, se pretendía que esta empresa renunciara a las posibles acciones legales en contra del Estado guatemalteco sobre el tramo carretero que fue abandonado. Asimismo, hoy se conoció más información sobre la posible participación del ex candidato presidencial Manuel Valdizón en la negociación con esta misma empresa. Hoy, en una entrevista de radio, la fiscal general Telma Aldana indicó que según información que el Ministerio Público ha rastreado, la constructora brasileña habría ofrecido entregar $3 millones, más o menos 22 millones de quetzales a Valdizón, ex candidato presidencial por el desaparecido Partido Libertad Democrática Renovada, líder. Sobre estos y otros temas relacionados conversaremos hoy en nuestra primera entrevista. Hoy es el lunes y en esta ocasión me encuentro acompañada de Edgar Ortiz para poder realizar esta conversación. Edgar, buenas noches, buen inicio de semana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, yo. Con nuevas noticias, así es. Y es por ello que le vamos a dar la bienvenida y también las buenas noches a nuestros dos invitados, quienes ya están con nosotros en el set de a las 8:45 para conversar con nosotros su perspectiva desde el tema político, pero también legal y las repercusiones que esto podría tener para el Estado guatemalteco. Uno de ellos es el licenciado Gregorio Saavedra, analista político y abogado también, y también el licenciado Marco Antonio Canteo, experto en política criminal y analista. Ambos, buenas noches, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Edgar, inicia. Empecemos por lo más polémico, porque ha habido muchísimas dudas, licenciado Saavedra, en cuanto a lo que el ministro quiso decir cuando se refirió a que iba a haber un feliz acuerdo entre el Estado guatemalteco y Odebrecht, ¿no? Porque al final de cuentas, pues entendemos que hay una acción penal que se sigue contra Odebrecht, pero pues el tramo carretero estaba inconcluso. ¿Por qué se firma un acuerdo? O tiene más bien sentido firmar un acuerdo entre el Estado de Guatemala y Odebrecht, dado que la empresa pues está acusada de dar sobornos y tampoco terminó la obra. Claro, lo que hay que ver aquí es toda la evolución del proceso del contrato. Recordemos que el último desembolso a la empresa se hizo todavía durante el gobierno patriota. De hecho, se hizo, si no estoy mal, a finales de 2014 o inicios de 2015. O sea, es decir, hay un lapso de tiempo que ha venido corriendo desde ese anticipo y el estatus o el avance de la obra. Yo interpreto porque no conozco a profundidad en específico cuáles son las reclamaciones de la inoperatividad que ha empleado el Estado. Recordemos que aquí hay fianzas de por medio, o sea, que garantizan el desembolso y los recursos públicos. Tiene que haber una fianza y la responsabilidad de mantener esas fianzas vigentes también es del funcionario público. Entonces, a nosotros el caso de Odebrecht, a diferencia de otros países, nos agarra en una obra que está inconclusa, que ya tenía un arrastre pendiente, es decir, en su cronograma de evolución de tiempo estaba a favor del Estado, es decir, un pendiente de la empresa, y además el escándalo de corrupción que implica la negociación. Pero son dos ámbitos completamente distintos. Uno es lo que puedan haber responsabilidades penales o inclusive civiles derivado de nulidades que pudieran haber existido en la negociación del contrato. En este caso sabemos que no, porque se aprobó vía el Congreso el destino específico de los recursos. Entonces hay una responsabilidad penal si se logra demostrar que esto se negoció de manera corrupta, ¿verdad? Con el uso de fondos públicos, el tema de las mordidas que se ha venido, o que la fiscal ha revelado que se trae a partir de un colaborador vía Estados Unidos. Y otro tema es la ejecución de la obra, el contrato en específico con el Estado para la concreción de la obra. Y esta administración ya la encontró parada. Entonces, el proceso para destrabar o desenmarañar todos esos mecanismos o el posible incumplimiento de la empresa, sí tenemos que interpretarlo de una forma paralela, ¿verdad? Que el cumplimiento de la obra es distinto a la responsabilidad penal Exacto. que pueda existir de funcionarios por el desembolso de dinero indebido, ¿verdad? Licenciado Canteo, ya decíamos desde la introducción que el ministro Aldo García dijo en su momento que se había llegado a un feliz término con esta empresa y ahora pareciera ser que esto dista mucho de ser un feliz término. ¿Cuáles son los pasos o qué debe considerar el Estado guatemalteco para no verse perjudicado, por un lado, tanto en el tema penal y civil, pero además contar con esta carretera que tan bien le haría a nuestro país?
Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que resaltar varias cuestiones, ¿verdad? La primera cuestión es que evidentemente no fue un acuerdo feliz, ¿no? Primero porque el resultado lo estamos viendo hoy, en el sentido que la empresa ha dicho de que esperará mejor a firmar el desistimiento hasta ver los resultados del caso que se ha presentado a los tribunales de justicia. Eso le pone un inconveniente muy fuerte, digamos, a ese supuesto feliz término que iba a tener el contrato. El otro aspecto que hay que analizar, y recorriendo un poco los archivos de hace algunos meses, el Ministerio Público acudió a una reunión conjunta que hubo entre el MICIDI, la Contraloría General de Cuentas, la PGN, donde invitaron al Ministerio Público, y el Ministerio Público desde ese entonces se desligó de esas negociaciones porque había un proceso de investigación que pretendían no perjudicar el proceso. Yo creo que, desde mi punto de vista, hilando un poco más fino, yo sí creo que en el contrato desde un inicio sí hubo vicios del consentimiento, ¿verdad? Que desde mi punto de vista no necesariamente era tan fácil llegar a un punto de desistimiento para favorecer la conclusión de la obra. Recuérdense que los contratos en general tienen que observar justamente el cumplimiento de estos requisitos muy formales, y en el caso, digamos, de los vicios del consentimiento hay normas y cláusulas específicas en la legislación que establecen un vicio muy específico cuando la negociación se hace en contra de las normativas nacionales. En ese sentido, yo quiero decir algo, ¿verdad? Si firmas un contrato, si el Estado de guatemalteco firmó un contrato con criterios de sobornos de por medio, evidentemente aquí hay un vicio que se tuvo que haber revisado antes de este tipo de pasos. Pero creo que ese análisis hizo falta en el proceso. Ahí va mi pregunta, digamos, podríamos decir entonces que su criterio, licenciado Canteo, la vía correcta es que PGN y MICIDI se sientan a analizar el contrato y que pues el Estado demande la nulidad del contrato, parecido a lo que pasó con el caso de TCQ. Si por ahí va mi análisis, ¿verdad? Porque hay un vicio desde mi punto de vista del consentimiento, y uno puede analizar las obligaciones generales establecidas en el contrato civil, donde rigen para todos los contratos, en donde habla claramente de que uno de los vicios del consentimiento, aparte de vicios de la voluntad y todo, son cuando se llevan a cabo contratos en contra de las normativas nacionales. Y está claro que la legislación guatemalteca no permite que se hagan contratos bajo sobornos de esta magnitud. Y hasta que se logre ese es un dato muy interesante que creo que hay que explorar. Y hasta que se logre eso que usted pues ahora señala, licenciado Canteo, ¿las autoridades del Estado guatemalteco podrían finalmente intervenir en esta carretera? ¿O cómo quedaría también este tema completamente pendiente? A ver, yo lo que creo que sí hay que ser más creativos en la búsqueda de soluciones, ¿verdad? Aquí con el colega estamos analizando posibilidades, pero este sí es un dato que a mi juicio las autoridades no pueden dejar de pasar cuando se trata de un vicio del consentimiento. Si hay un vicio del consentimiento, eso significa que el contrato puede ser, lo podemos analizar de dos vías, o puede ser nulo o anulable, ¿verdad? Eso es una discusión más civil que podemos hacer, ¿verdad? Más técnica, más profundidad, pero si el negocio es anulable o es nulo a pleno derecho, se supone que el Estado tiene todas las facultades para buscar otros mecanismos, ¿verdad? Pero sí creo que ahí es donde está el punto de inflexión, y donde creo yo que el Ministerio Público pudo haber tenido una diferencia de criterio, digamos, a la hora de retirarse de esta cuestión. Aparte que efectivamente creo que el Ministerio Público ya tenía información de estos sobornos que habían suscitado este caso, ¿verdad? Recordemos algo, que Obredec suspendió la obra a partir de que el caso o de los sobornos surge a nivel internacional. Ese fue el momento en el cual ellos se retiran y hay un incumplimiento. No solo sobornos, sino encima incumplimientos. Dos elementos que creo que no se analizaron a profundidad, más que todo fue el incumplimiento que las autoridades decidieron entrar por esta vía, ¿verdad? Contemplando eso, ¿el Estado guatemalteco fue muy permisivo, licenciado Saavedra, o fue muy amable, por así, muy cortés con esta empresa que pues, ha hecho bastante daño? Definitivamente, yo lo que creo que es que nos hacen falta elementos que ya deberían de ser públicos y que probablemente en las distintas citaciones que ha habido en el Congreso, porque lo que pasó cuando la FESI manifestó que no era competencia de ellos y el Ministerio Público dijo lo mismo, es porque viene una citación del Congreso que trata de decir por qué llevamos parada esta hora durante tanto tiempo y encontremos la solución. Y los análisis que vienen es que no sabemos si funcionarios de administración pasada dejaron esas fianzas vencidas y por eso no pueden ser ejecutadas, cuáles son las consecuencias de los incumplimientos que Odebrecht deja y cómo se ejercen las presiones o los mecanismos específicos para hacerlos valer. Entonces, sí es importante que más allá de perdernos en la maraña de identificar que hay corrupción, y esto recordemos que es el caso del papelito Chuco que antes de la campaña ya le había saltado a Alejandro Sinibaldi, tiene que ver con encontrar una solución, porque aquí tenemos una carretera a medio empezar, a medio
tramo, digamos, de desarrollo con una pendiente, digamos, que no, son espacios que no han podido ser utilizados y son necesarios para el país. Entonces, en todo este tema, hay casos anteriores que también nos dejan desilusionados de cómo se han abordado estos temas en Guatemala. Tenemos una vía férrea que funcionó hace 100 años, pero ya no funciona. Y la vemos ahí como un monumento a la incapacidad de encontrar soluciones específicas de los procesos de contratación. Y yo creo que es un tema nacional y importante lo que dice el licenciado Canteo, ¿verdad? Hay que ver cómo la institucionalidad responde para encontrar respuestas creativas, ya sea vía el incumplimiento y el ejercicio de los derechos que le corresponden al Estado de Guatemala, pero también la funcionalidad para que esa obra pública también la pueden gozar los guatemaltecos. ¿Qué sucederá de ahora en adelante a raíz de que este famoso feliz término con el contrato con esta empresa, pues ya no es muy feliz? Edgar, retomas las preguntas. Sí, aquí lo importante al final de cuentas, creo que estamos coincidiendo, es encontrar una solución viable al asunto. Es decir, si el gobierno de Guatemala no encuentra o no termina la relación contractual con Odebrecht, por las buenas o por las malas, pues no se puede reanudar la construcción. Tampoco creo que una opción descabellada no es que la empresa Odebrecht termine la carretera, que sería lo que ocurriría si el contrato no se rescinde. ¿Es correcto? Yo por eso creo que hay términos contractuales. Por ejemplo, en las grandes obras de infraestructura, una de las posibilidades de tener una fianza es que sea la aseguradora la que asuma el control de esa obra, porque esa es la garantía, ¿verdad? Si el afianzado no cumple con su responsabilidad, es la aseguradora la que debería de responder. No quiere decir que la aseguradora va a hacerlo, sino va a contratar a una tercera dentro del mismo contrato. Ahora, si vemos un incumplimiento mucho más profundo y que no puede ser solventado de esta vía, ahí estamos en el marco, digamos, del proceso civil de ese tema, sin prejuicio de que las responsabilidades penales que estamos hablando por los casos de corrupción tengan que llevar a su término y encontrar los culpables y las responsabilidades. Licenciado Canteo, ¿cuál es su opinión con respecto a eso? ¿Qué tanto le afectaría al Estado guatemalteco que la empresa Odebrecht sea la responsable de culminar con eso que tuvo que haber terminado desde hace mucho tiempo? Lo que pasa es que no es ni siquiera un escándalo solo a nivel nacional, es a nivel latinoamericano, ¿verdad? Claro. Y yo creo que si la empresa Odebrecht terminara, digamos, por concesiones del Estado, la carretera, honestamente, en el marco de la percepción ciudadana, sería un tremendo error político en términos de permitirle a una empresa que ha sobornado a medios políticos y empresarios a nivel latinoamericano que continúa con la obra. Y yo creo que aquí es muy importante lo que el colega ha planteado. Pero si las ¿verdad? Soluciones creativas de las que hablamos, licenciado Canteo, no avanzan, ¿no sería la mejor opción? Admitamos que así como existe esta carretera, donde existe una gran necesidad de concluirla, porque eso es importante para el desarrollo, así hay mucha infraestructura que evidentemente hace falta en el país. Aquí lo que hace falta, honestamente, es una política de Estado para poner a todos los actores en juego, para buscar las soluciones más creativas, viables en el marco de la legalidad. Y aquí, digamos, si bien es cierto, nuestras leyes por tener un Estado republicano plantean la división de poderes, jamás se prohíbe en la Constitución que haya una coordinación efectiva para buscar las grandes soluciones del país. Y ese es el aspecto que uno ve que hace falta, ¿verdad? Que no hay esa coordinación plena para buscar esas soluciones que permitan al Estado de guatemalteco brindar esos servicios que son tan elementales como infraestructura para la población, porque está claro, ¿verdad?, que la ausencia o el abandono, digamos, de esta política de infraestructura, y en específico esta carretera que quedó inconclusa, está afectando no solo a los guatemaltecos que necesitan sacar sus productos al mercado, sino en general a todo el desarrollo del país. Por lo tanto, yo creería que hay que llamar a los responsables de esta política para que articulen una estrategia global que permita englobar a los actores claves en esta dimensión y buscar las soluciones más creativas, pero intentando, ¿verdad? Un poco por la pregunta que hacía Ana Lucía, ¿verdad? Intentando que la solución que se busque, honestamente, sea una solución que permita mensajes positivos en torno de la actitud del Estado frente a la corrupción. Hablando de actitudes, licenciado Saavedra, no sé si coincide conmigo, pero pienso que viendo lo visto, de que no hay información pública suficiente, de que el tema ha sido bastante opaco, bastante zigzagueado en su abordaje, ¿no hay también un problema desde lo político en el abordaje al caso Odebrecht? Es decir, no ha habido transparencia, no ha habido estrategia, no ha habido buena comunicación. Es decir, estamos muy, digamos, en la ignorancia respecto a lo que el Estado está haciendo con este caso en concreto, ¿no? Definitivamente, yo creo que la coordinación interinstitucional es una función pública necesaria desde el Ejecutivo, pero también desde lo legislativo existe la posibilidad de llamar a una comisión extraordinaria, que esto es un problema nacional. Ahora, el reto también detrás de todos estos procesos que se han venido destapando de corrupción es cómo nos garantizamos que la necesidad de infraestructura, porque aquí vamos a seguir necesitando contratar grandes obras de infraestructura pública, o sea, este país lo necesita, lo clama y o sea, es un tema urgente. Entonces,
no se han discutido tampoco ni se han propuesto nuevos mecanismos que transparenten la contratación de obra pública, que generen otros mecanismos idóneos para este tipo de procesos, porque aquí vemos que esto se hace vía exclusiva, no al margen de la ley de contrataciones del Estado, sino en una aprobación directa por el Congreso. O sea, hay una serie de necesidades. Lo mismo pasó con la Transversal del Norte. Entonces, si vemos que esto está generando problemas, ¿cuáles son las propuestas que se han venido trabajando para resolver este tema futuro? Porque de esto, o sea, aquí la necesidad de infraestructura es mucho más grande que solo la carretera que estaba construyendo Odebrecht. Y esos son los temas que estamos llamados a empezar a trabajar y empezar a coordinar como soluciones del país. Los temas de corrupción son un golpe, vemos un Estado cooptado, vemos distintos elementos en todos los procesos de contratación, pero tenemos que también empezar a proponer las soluciones y encontrar esas vías que transparenten el gasto público. Licenciado Canteo, con el fin de retomar este tema creativo que ambos han planteado en esta mesa de las 8:45, ¿cómo regresar hacia ese punto de feliz término, al menos a medias para el Estado guatemalteco, para al menos conseguir que la empresa pues pueda rescindir o renunciar a la posibilidad de denunciar al Estado guatemalteco? ¿Qué mecanismos tendría que llevar a la mesa las autoridades de nuestro Estado? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que hacer un análisis más profundo, digamos, de las circunstancias en las cuales se llevaron a cabo los contratos, ¿verdad? Porque, como bien dice el licenciado Saavedra, de que no conocemos todos los detalles del contrato, ¿verdad? Puede ser que inclusive, digamos, tratándose de un contrato negociado en estas condiciones bajo supuesto soborno, que hayan cláusulas muy débiles en el contrato que no permitan, digamos, operativizar otro tipo de soluciones. Si ese fuera el caso, posiblemente la vía sea buscar una anulabilidad del contrato para darle libertad al Estado para que contrate otro tipo de empresa con otros criterios de transparencia. Y yo insisto de que la coordinación interinstitucional a puertas abiertas, con criterios generales que todas las instituciones que tengan que ver se comprometan a ello, es fundamental. Pero tengo la impresión de que en este momento buena parte de las autoridades que están en los tres poderes del Estado posiblemente estén un poco a la expectativa de qué va a pasar con el caso, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el avance? Y eso posiblemente los tenga un poco quietos aún y no se atrevan a tomar las decisiones correspondientes, que creo que más allá del escándalo y el golpe que supone para la corrupción este caso, yo sí creo que hay que, para los funcionarios que tienen la responsabilidad, tienen que convocar, tienen que analizar, tienen que llamar a sus expertos, sus asesores y buscar esas soluciones que todos queremos, ¿verdad? Bajo el supuesto de lo que usted planteaba, licenciado Canteo, ya a modo de conclusiones, si el Ministerio Público y la CICIG no lograran un avance efectivo en esta investigación, ¿afectaría también la capacidad o potestad de negociación del Estado guatemalteco ante este caso, licenciado Saavedra? En cualquier otro caso, yo creería que tendríamos que esperar a una sentencia dentro del proceso penal. Pero aquí la ventaja que tenemos en el caso de Odebrecht es que es una instancia internacional, o sea, este es un escándalo a nivel latinoamericano, bueno, inclusive mundial, si vemos que también había contratos en África. Y entonces, lo que ha dicho la fiscal general, porque eso es lo que conocemos, lo que dijo en la entrevista, es que es por un colaborador eficaz dentro del proceso de Estados Unidos. O sea, si esa es una verdad sabida dentro del proceso de contratación y es esta persona interna a la empresa la que ha revelado esa información, yo creo que nosotros sí podríamos utilizar con los mecanismos específicos de derecho que tienen que analizarse al respecto ese elemento para tomar las acciones civiles, contractuales que correspondan. Y eso pues podremos saberlo, digamos, en el momento en que sea presentado ese caso ante los tribunales guatemaltecos o que se nos revele esta información. Licenciado Canteo, conclusiones sobre este tema. Bueno, yo creo que hay que esperar justamente la evolución del caso que el Ministerio Público ha presentado. Creo que sabemos muy poco aún de todos los tramados de la negociación y de los avances del caso. Recordemos que hay 9 órdenes de aprehensión, unos con citaciones, únicamente hay unos 2, 3, 4 creo yo según detenidos, y ojo, ¿verdad? Creo que hay que esperar bastante qué es lo que va a suceder con la situación migratoria del señor Valdizón que está en Estados Unidos, porque digamos para los que piensan que puede venir mañana, digamos a primera hora al territorio guatemalteco, yo creo que hay que esperar cómo va a resolver las autoridades estadounidenses la solicitud de asilo político que ha planteado el señor Valdizón, porque eso va a jugar bastante con los tiempos de Guatemala. En tanto, el Ministerio Público aquí ya ha pedido que los casos se unifiquen con otro caso de construcción y corrupción. Las audiencias de primera declaración para los primeros detenidos están prácticamente para esta semana, así que todo va, digamos, al ritmo de la persecución penal, ¿verdad? No va al ritmo, desafortunadamente, de las soluciones que el país necesita, que es justamente lo que hablamos aquí, de buscar una solución concreta a esta carretera que hace falta mucho en el país. A ambos quiero agradecerles.